Bienvenidos a Barban y Red. Nos vamos con este tutorial a darle un toquecito. Vamos a ir tocando todos los palos y entonces en este nivel medio, para montar tu bar en casa, vamos a ver el vermú. Muy sencillito, de una manera muy básica. Nos vamos a encontrar con algunas variedades de vermú, pero vamos a ir dejando la que más nos vamos a utilizar para hacer cócteles en casa, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, el vermú es bastante antiguo, pero yo no me hago guión y prefiero decirlo de una manera no más fluida, sino que no, joder, que no parezca que lo estoy leyendo ni nada de eso. Y si me equivoco, pues bueno, me corrijo, me corregís, sino prefiero que sea más natural, ¿vale? Entonces, el concepto de el vermú es antiguo, pero el concepto porque siempre se ha, se ha echado especias y de todo al vino, ¿vale? Antiguamente. Pero el concepto de vermú moderno es nacido en 1786. Y entonces los creadores fueron dos italianos, viene de Italia. El concepto nuevo, que eran los hermanos Carpano, ¿vale? En Milán. Y ahí fue donde se creó este concepto nuevo que hay del vermú. Luego, en 1838, también los hermanos Luigi y Giuseppe Cora le dieron un carácter industrial y empezaron a aparecer marcas en Italia, pues bueno, como la marca Martini de vermú, Cinzano, Gancia y un montón de marcas más. Y luego ya hay marcas de vermú en todos los países, ¿eh? Eso es a cualquier país del mundo, no todos, pero bueno, en muchísimos países del mundo tienen su marca de vermú tienes desde muy ricas, menos ricas, pero vamos, hay vermú en todos lados. Consumir la marca de vermú que os dé la gana, ¿eh? Siempre lo digo, y comprar la botella que os dé la gana. Yo uso aquí, por ejemplo, las de Martini. Siempre sabéis que estoy usando las marcas más conocidas. Pueden ser Martini y Cinzano. Pues bueno, yo voy a usar la marca Martini. Casi todos sabéis. O sea, Martini es el nombre de un cóctel. Pero Martini es una marca comercial de bebidas, ¿vale? Que está registrada. Entonces vamos a empezar, venga, por los vermuts. Los más claros, que serían con vino blanco. Normalmente la base del vermú es vino, en todos. Normalmente no, es vino. Antes se le daba color, se usaba vino blanco y se le daba color con caramelo o todas estas cosas, o depende de lo que se ponía para macerar. Pero ahora ya no, ya se usa vermú blanco, vermú tinto, o sea, vino blanco, vino tinto, vino rosado, ¿de acuerdo? Entonces vamos a elegir, mirad, voy a poneros aquí las 4 categorías por color, en realidad, y luego por sabor que podemos encontrar en el mercado, ¿vale? Tenemos dos claros, que son dos blancos, bianco en inglés, y en italiano, perdón, y Stradri, que es el blanco, también es blanco extra seco, que está muy seco, que este se utiliza para el martini dri, el martini seco. El rosso, pone rosso en italiano, que es rojo, ¿vale? Y el rosato, en italiano, que es rosado. Entonces, normalmente no hay estas 4 categorías, ¿eh? En los vermús básicos, ¿vale? Luego hay otro tipo de vino que están haciendo, bueno, tipo bebida aperitiva que están haciendo, pues bueno. Pero bueno, esto es lo que vamos a encontrar en cualquier supermercado o algo, rojo y blanco. Y este también lo encontramos de vez en cuando rosado, pues bueno, en algunos lo habrá, en otros no, pero estos son muy fáciles de encontrar. Rojo y blanco, ¿vale? Entonces, voy a ir descartando como siempre hago. Luego podéis tener todos los que os dé la gana, pero voy a ir descartando para quedarnos con los que más vermús, para quedarnos con los que más recetas podamos hacer de libros, en internet, en todos lados, que se va a utilizar el vermú para hacer recetas. Y aparte que está muy bien tenerlo por si viene alguien a nuestra casa y les invitamos antes de comer un vermú para abrir el apetito. Bueno, eso se dice aquí. Luego nos hinchamos a comer tapas y cuando llegamos a casa pues ya no tenemos hambre, pero bueno, aquí se dice para el aperitivo, ¿vale? Para abrir el apetito. Rosado. Este descartarlo porque hay muy pocas recetas con vermú rosado, ¿vale? Hay muy poquitas.
Rojo, sí. El rojo la utilizamos pues el rojo y el blanco la vamos a utilizar, pues yo que sé, cuál es el Negroni, el Manhattan, un Martini con el vermú también, y bueno, y un montón de recetas más, ¿vale? Entonces, el rojo no lo quedaríamos, por supuesto, es una buena opción para comprarlo. Y luego, entre el extra seco y el blanco, para no tener, pues por si no queréis tener todas las botellas, pues yo me quedaría, aunque se haga el martini seco con el estradrí, yo me quedaría con el blanco. ¿Por qué? Porque el blanco nos va a dar más juego, ¿vale? Y porque tenemos que tener en cuenta que un vermú, un martini estradrí, no es para todo el mundo, ¿vale? Está muy bien, tiene mucho, ¿cómo se llama? Pues mucha historia, mucho mundillo en coctelería, pero luego no es para que lo tome todo el mundo, como se hace de verdad un martini seco. Joder, que ginebra fría con vermú frío seco, o sea que no es un cóctel. Bueno, ya lo dice todos los ingredientes que lleva, ¿vale? Por mucha aceitunita que le pongamos, ¿eh? Podemos hacer otros martinis, por ejemplo, se puede hacer con este blanco, que tiene un toque más dulce este blanco, que no es seco, y bueno, y va a ser muchísimo más agradable para la mayoría de la gente, ¿vale? Pues bueno, yo me quedaría con estos dos, ¿de acuerdo? Os podéis hacer un Negroni, os podéis hacer un martini muy rico, más rico, con el blanco. Incluso, bueno, podemos hacer uno en un momento. Venga, un martini. No lo vamos a hacer seco, ¿vale? Lo vamos a hacer normalito. Esto se hace en un momentito, ¿eh? Para que veáis lo facilito que es y no tiene ningún problema. Ahí, cogéis un vaso mezclador. Bueno, ya haremos el tutorial del vaso mezclador también, ¿eh? Lo podéis mezclar en cualquier vaso, ¿vale? Ahí, vamos a sujetar ahí. Venga, ¿qué nos lleva? Pues, a ver. Bueno, ahí donde tengo ya aquí a ver, Dream Martini, bueno, lo voy a hacer normal, ¿eh? 2 onzas de gin y un cuarto, 8 mililitros de vermú, ¿vale? Extra gris, pero bueno, yo voy a utilizar el normalito, ¿vale? Venga, el blanco, venga. Hielos, vamos a echarle unos hielos al vaso mezclador. Por ahí podéis utilizar cualquier vaso, ya lo he dicho, ¿vale? Ahí. Echar bastante hielo, ¿eh? Aunque os parezca exagerado, ¿vale? Un cuartito de onza, 8 mililitros de un vermú blanco, ahí. Y luego de ginebra, que la tengo por aquí, 2 onzas, ¿vale? 60 mililitros. La ginebra, para hacer uno de estos bien hecho, debería de estar fría. Y el vermú frío de la nevera también, ¿vale? ¿Por qué? Porque se trata que esté muy frío. Este combinado, contra más frío esté mejor, ¿vale? La copa fría, o sea, todo frío. Y aquí lo enfriamos muy bien, Hay gente hay compañeros que enfrían el vaso, pero bueno, en casa tampoco, con esto nos sobra, ¿eh? ¿Vale? Y ya nos vamos a hacer aquí. Enfriarlo bien, que suelte un poquito de agua, ¿para qué? Para que pierda un poco de fuerza. Ahí, fijaros, nos haríamos un martini en un momentito. Le podéis poner una aceituna, una cebollita, también, ese se llama el Gibson. Ya lo haremos, si queréis hacemos un día una masterclass sobre los martinis Sí, si os apetece, yo la hago, no tenéis problema. Me lo decís en los comentarios. Oye, sí, harto una masterclass de martinis. Sí, bueno, nos hacemos una. Ahí cogéis una pielecita de limón, ¿vale? Imprimimos ahí un poquito, la dobláis un pelín, para así para adentro. Mira, hacéis un martini. Esto es un martini. Por eso os digo que esto no es para todo el mundo, ¿eh? Vale, pues ahí tenéis un martini. Vermú, bueno, ya hay un vídeo, tenéis un vídeo cómo tomarlo. El vermú normalmente no se echa mucha cantidad, ¿vale? Pues nada, hielito,
Siempre, hielito, que esté fresquito, fresquito. No lleva mucha cantidad. El vermú simplemente lo echáis ahí, el vermú rojo. Hay gente que le echa sifón, gente que le echa casera. ¿Veis? Esta cantidad es perfecta, ¿eh? El vermú no se pone más, porque es aperitivo, es para antes de comer. Por ejemplo, a mí me gusta mucho echarle siempre, ¿eh? Cuidado, no estoy haciendo un combinado, ¿eh? Me gusta mucho echarle muy poquita ginebra. Esas gotitas, ¿veis? Se le echa muy poquito. Si lo hacéis así, ya veréis cómo está, ¿eh? Cómo cambia el sabor. Hacerlo de las dos formas, que os cambia muchísimo el sabor, ¿eh? Con ese poquito que apenas se aprecia luego a la hora de tomarlo, de ginebra, de gin, y cambia el sabor muchísimo. ¿Veis? Este tutorial es muy facilito, ¿eh? Porque tampoco tiene mucha complicación el seleccionar un vermú. Pues bueno, espero que os haya servido, ¿eh? Pues ahí tenéis un vermucito bien servido. Y, jolín, nos hemos hecho un martini también. Muy facilito, si es que esto no tiene secretos. Poneros que lo vais a pasar muy bien. Y que es lo más importante, ser felices. ¡Chao!